Antonio Siriaco, pues una figura legendaria de la UAS. Se pueden hablar muchas cosas, pero hoy no queremos hablar tantas cosas con el profesor Siriaco. Hoy lo que queremos hablar es de presupuesto. Todo gira alrededor del presupuesto nacional 2018, que está ya en las cámaras para ser aprobado por los legisladores, propuesto por el Poder Ejecutivo y los ministros. Y hay muchos comentarios. Algunos dicen que por qué ese aumento de 74.000 millones. Otros dicen que hay partidas que no se tomaron en cuenta, que otros dicen que demasiado deuda, pero también otros dicen qué me va a tocar a mí de ese presupuesto y de dónde van a salir los dineros para pagarse. ¿Serán de los impuestos? Otros dicen, ¿y por qué no se hizo la reforma fiscal? Y entonces, profesor Siriaco, usted, que es un experto en estos temas, ¿nos puede explicar primero cómo se hizo cuáles fueron pues las partidas más importantes? Se habla de que tenemos más para educación, pero más para construcción de escuelas. Hacen falta más escuelas. Se habla de que tenemos también para el plan de salud, para el subsidiado, para construcción de hospitales y muy poco para equipamiento, según lo que yo he visto. No sé, no estoy muy segura. ¿Cuál es su opinión, profe? ¿Qué va a pasar con este pago? ¿Tenemos suficiente dinero? ¿El país tiene suficiente dinero? ¿Se recurrirá a endeudamiento? La pregunta del millón. ¿Y si tenemos que pagar los 700 millones que está pidiendo Punta Catalina? Eso no está en el presupuesto. Mira, lo primero que hay que observar que el presupuesto es el principal instrumento de política pública. Ahí se plasma básicamente cuáles son las posiciones, las ideas que tiene el gobierno, los proyectos que tiene el gobierno, cuáles son sus lineamientos generales. Y se supone que el presupuesto debe ser un instrumento incluso participativo. Y digo participativo porque existen 32 senadores y una cantidad importante de diputados que son los que reciben las aspiraciones de sus comunidades. Y esas comunidades necesitan carreteras, necesitan presas, necesitan una serie de infraestructura. Y eso se debe plasmar en el presupuesto. Yo escuchaba a un legislador del PLD diciendo que a ellos no se le consultó para que tú veas la formulación del presupuesto. Entonces ya eso es un problema. Ese es un problema porque en cierta manera el presupuesto se hizo desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. Ya eso es vamos a decir, es un conflicto de interés. Ahora, al margen de todo eso, fíjate cuando uno observa las diferentes partidas del presupuesto de 814.423 millones de pesos, 814.000. Y si tú lo comparas con el presupuesto del 2017, que es alrededor de 711.000 millones, es decir, hay un incremento de 103.000 millones de pesos. Fíjate que eso no había pasado en presupuestos anteriores del gobierno del licenciado Medina. Generalmente los incrementos habían sido por debajo de los 100.000 millones. Y cuando tú observas las partidas, por ejemplo, 11.000 millones de pesos va a manejar la OISOE ¿en qué? En reconstrucción de hospitales. Se incorpora el proyecto de habitacional Domingo Sabio, que es un proyecto importante, por eso es construcción. De los 152.000 millones que se van a destinar a la educación preuniversitaria, que es el 4% de la educación, una parte importante de ese presupuesto se va a ejecutar en la construcción de nuevas aulas. ¿Qué significa eso? Que el gobierno, en cierta manera, va a concentrar una parte importante del presupuesto en construcción. ¿Por qué lo está haciendo? Mira por qué lo está haciendo. Cuando tú analizas la economía dominicana durante el primer semestre de este año, hubo un proceso de caída del crecimiento económico. El gobierno estimó para este año un crecimiento entre un 5% y un 5.5%. Sí, y ha caído este segundo. Y cayó el primer semestre y la tendencia evidentemente para el segundo semestre es que también iba a tener una caída. Pero cuando tú analizas por qué la economía decreció, sencillamente fue una caída en el gasto de inversión del gobierno. El gobierno construyó menos, disminuyó el gasto público y también una caída en la inversión privada y el consumo privado. Entonces el gobierno formula el presupuesto del 2018 tomando en consideración esa restricción y entonces vuelve otra vez a aumentar
el gasto de capital. Porque indudablemente la construcción es el sector Porque que más dinamiza la economía. Exactamente, internamente es el sector que más dinamiza la economía. Eso es un sector que hay que tener mucho cuidado, que el gobierno tiene que mantener siempre un nivel de inversión pública y concomitantemente establecer políticas monetarias de tal forma que las tasas de interés sean atractivas para el sector privado, que el sector privado pueda también mantener una inversión, un nivel de inversión privada más o menos estable, porque si no la economía se ralentiza. Y parece que el gobierno se ha dado cuenta de eso. Un segundo componente que yo creo que ya es preocupante es el componente de la deuda pública. Profesor, antes de pasar a la deuda pública, no puedo dejar pasar por alto la preocupación de la población. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted que el gobierno tiene que mantener una inversión en construcción porque dinamiza, como usted muy bien ha explicado, lo que es la economía. Sin embargo, el 4% de la educación se ha ido casi todo en construcción y la otra parte de fortalecimiento de la calidad educativa se ha quedado por debajo todavía. Pensábamos que en este momento ya se le iba a dar mayor importancia a esta parte. Es bueno explicar, quizás no se refleje en el presupuesto, eso tendríamos que preguntárselo, entiendo, al ministro de Educación, pero está contemplado dentro de estará contemplado también pues esa otra parte que tanta falta hace en educación. No, yo espero porque todavía no se conocen los detalles. Sí, por eso, no podemos saber, pero es bueno señalarlo. Yo espero, porque es una demanda y un reclamo de una parte importante de la sociedad y también de los maestros, que ya se comience a destinar más recursos a la formación de maestros, a mejorar la calidad de los maestros. Pero yo creo que en esta ocasión hay una premura por parte del gobierno, donde precisamente lo que se ve es que una parte importante de ese presupuesto lo va a dedicar a la construcción. Y es entendible porque si se nos para la economía es peor. Porque hay un elemento, obviamente, también de propaganda, que el gobierno lo ha utilizado como una propaganda, es el crecimiento económico, la creación de empleo. Y hay que tomar en consideración algo. El entorno internacional que recibió Danilo Medina en el año 2012, luego 2013, con precios del petróleo bastante bajo, pero además con tasa de interés prácticamente en cero. Eso ha cambiado. Ha cambiado en las dos vertientes. Y seguirá cambiando. Entonces, es una restricción importante. Y lo que nosotros podemos ver, y quizá en el futuro también eso se vea con más claridad, es que el ritmo de crecimiento de la economía no va a ser un 5 ni un 5 puntos. Como estábamos acostumbrados en estos últimos años. Por debajo del 5%. Yo creo que eso implica generación de menos empleo y parece que el gobierno está priorizando eso con respecto a otros elementos, a otros componentes, como tú has señalado, en el caso de la educación, que nosotros esperamos que en un momento determinado se invierta mucho más para la formación de maestros, para la preparación de maestros, porque estamos hablando de 152.000 millones de pesos, es decir, que una parte importante del presupuesto de gasto, de los 698.000, se va precisamente en el sector educativo de la preuniversitaria. Entonces, nosotros tenemos que esos recursos, tenemos que tratar de hacerlo muy eficiente, eficientizar el gasto público en educación, y una forma sencillamente es aumentando la inversión en la formación de maestros. Claro, hay un elemento de carácter político, eso es un elemento de mediano y largo plazo. Tú no lo ves de un día para otro, pero cuando tú construyes una edificación, lo ves de una vez. Lo ves inmediatamente. Entonces, esos son los elementos y las prioridades que el gobierno tiene que poner por encima de cualquier otra cosa. Sin embargo, siempre la lógica política se impone a la lógica técnica, a la lógica, vamos a decir, más sensata, que es aumentar el gasto educativo en la formación de maestros. Y lo mismo se está pasando en hospitales, según vi, en gastos médicos, que también se está destinando mucho a la construcción de hospitales. Mira, los 11.000 millones que le han asignado a la OISOE, básicamente es para fines de reconstrucción de hospitales, al margen del presupuesto de salud pública, del Ministerio de Salud Pública, que en prácticamente un 90% se va
en gasto corriente. Sí, O sea, claro, que eso no alcanza para nada no alcanza más. para nada. Entonces, también eso es un elemento que nosotros tenemos que considerar. Yo creo, y es una preocupación que nosotros siempre hemos tenido, que de una vez y por todas debe llamarse a una especie de pacto fiscal. Pero el pacto fiscal es algo que debe ir más allá de simples arreglos impositivos. Yo creo que el Estado Dominicano tiene que revisarse. Además, subsidios, Tiene que todo revisarse. esto. Pero el Estado Dominicano, cuando yo hablo del Estado Dominicano, estoy englobándolo todo lo que sea burocracia estatal, desde instituciones que son centralizadas hasta instituciones que son autónomas y descentralizadas, ayuntamiento, universidad, todo lo que sea del Estado. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque esa es la única manera de que el gobierno, cualquiera que sea, enviar una señal a la sociedad dominicana de que los recursos que se reciben de los contribuyentes se sientan con la comodidad de que ese dinero va a ser invertido en proyectos de retorno Claro, social. porque se pagan los impuestos para que se nos devuelvan de alguna manera. Mira, yo te voy a decir, la gente algunas veces habla del estado de bienestar en los países escandinavos, Noruega, y hay muchos videos por YouTube, en Finlandia. Pero al fin y al cabo, esos son arreglos sociales. O sea, el modelo social es un arreglo que la gente dice, mira, yo estoy en disposición de darte más. Si tú haces tal cosa. Si tú aceptas eso y haces lo otro. Entonces, yo lo que temo es que también el gobierno o los gobiernos tienen temor de asumir compromiso, porque es verdad que la presión tributaria en la República Dominicana es baja cuando uno analiza el presupuesto. Es baja relativa, profesor. No, pero vamos a decir cómo se mide. Sí, cómo se mide respecto al Producto Interno Bruto. Pero al fin y al cabo, eso se le vende a la gente. Pero lo otro, como tú has dicho, dice, bueno, pero ¿y qué tú vas a hacer? Claro, y cómo tú me retribuyes eso que estoy pagando. Porque por lo menos retribúyemelo en paz social y que no haya violencia, es lo menos. No, y además, como tú has indicado, incluso en otras ocasiones que yo he estado aquí, o sea, de forma muy magistral, cuando tú haces así y analizas cuál es mi presión tributaria, claro, cuál es la tuya, claro. O sea, es muy diferente. No estamos hablando de un 14%. No, es verdad. Yo encuentro, profesor, que decir que en el país hay una presión tributaria de un 14%, decírselo a las cámaras, a gente que no entiende cómo se calcula eso, es casi una burla, porque que la gente no lo entiende. Porque ¿qué me importa a mí que la presión tributaria sea un 14% si yo lo calculo de mi salario y es un 30%? O un 35. Entonces, esos son los elementos. Pero cuando tú tienes que pagar costos adicionales donde tú vives, que pagar un vigilante. Eso es sin calcular eso. Que pagar, por ejemplo, el inversor, la planta, y que hay que comprarle la cisterna. Todo eso, un pozo, es así. Entonces, el mantenimiento que se le da, el cuidado que se le da al entorno donde tú vives, todo eso, señores, forma parte de la presión individual de cada uno de nosotros. Incluso, profesor, porque es un gasto que tú estás haciendo. Hasta que no podamos andar a pie, eso es un gasto. Porque yo podría irme a pie a muchísimos sitios, pero no me puedo ir a pie porque no puedo. Entonces tú tienes que usar tu vehículo, tienes que usar gasolina, por encima incluso de lo necesario. Entonces, todo eso yo digo que en un momento determinado, cuando se llama un pacto fiscal, se debe poner eso sobre la mesa. ¿Cuál es el Estado que nosotros queremos? Claro. Entonces, ese es el modelo social que nosotros vamos a incorporar. Y cuando existe esa responsabilidad de forma unilateral, porque el Estado tiene que asumirlo de manera unilateral, tú no tienes que decir, bueno, claro. Yo soy el que tiene que dar el ejemplo, porque yo soy la autoridad. Claro. Entonces, eso es un elemento importante. De lo contrario, mira, vamos a seguir en que todos los presupuestos que se formulen en la República Dominicana van a tener precisamente esta característica, un componente muy grande de deuda. No hay otra forma, por eso yo he dicho que el gobierno ha caído en su propia trampa. ¿Por qué? Porque tú has utilizado el endeudamiento para crecer, lo utilizaste en un periodo donde las tasas de interés eran muy bajitas, tú podías endeudarte, pero ahora que las tasas de interés van aumentando, entonces tú dices, ¿y qué voy a hacer? Vámonos a esa segunda parte tan importante. ¿Qué componente tiene este presupuesto de pago de deuda, profesor? Mira, hay 137 mil millones para el pago de deuda.
Y estamos hablando que eso representa alrededor de un 17%, o sea, eso es algo bastante considerable. Porque, y hay que verlo en términos de cuál es el coste de oportunidad. Es decir, si tú no hubieses estado pagando esa deuda, ¿dónde tú hubieses invertido ese dinero? Claro. Entonces eso tiene un costo de oportunidad. O sea, no es lo mismo, tú por lo menos la mitad de ese presupuesto de pago de deuda, tú quizás lo hubiese invertido en salud pública. Porque estamos diciendo que el presupuesto de salud pública es la mitad de lo que se va a pagar de deuda. O sea, estamos hablando que el presupuesto de salud pública son 77.000 millones. Entonces, tú te imaginas que la situación fuera al revés, que tú estuvieses gastando en la deuda pública, en salud pública, los 134.000 millones y los 77.000 millones en deuda pública, pero eso es la situación que nosotros tenemos. Y todo parece indicar que cuando se den más informaciones a partir del jueves sobre el proyecto de presupuesto, tú vas a ver que ese financiamiento de esa deuda pública es con más endeudamiento. Eso le iba a preguntar. Eso es lo que se prevé, no hay otra forma. Eso le iba a preguntar, porque generalmente hacemos un presupuesto y no alcanza lo que se recoge, entonces es con más deuda pública. Con más deuda. Incluso siempre aparecen cosas fuera de presupuesto, además. Aunque no lo sabemos, pero ya hay una intuición. Es natural que tú debas de financiar ese componente de deuda pública con mayor emisión de bonos externos o bonos globales o bonos soberanos, como se le llamaban anteriormente, y bonos internos. ¿Y qué significa eso? Que como las tasas de interés a nivel internacional están subiendo, significa que la nueva emisión de bonos van a ser más costosas. Sí. ¿Qué tanto endeudamiento interno tenemos? Mira, dentro de la estrategia del gobierno en los últimos años, ha estado cambiando, previendo la situación del entorno internacional, cambiando endeudamiento externo por interno, porque es más barato. Y entonces es un endeudamiento en pesos. Vemos incluso que todo el mercado de valores es a base de endeudamiento de bonos del gobierno. Mira qué ha pasado, algo interesante. Otro elemento que quizás mucha gente no ha tomado ni lo ha mencionado, la economía en el primer semestre, según el informe del Banco Central, tuvo un proceso de ralentización. A un 4%, hubo un temor y el Banco Central entonces tomó una serie de medidas. Pero ¿tú sabes por qué? Aquí se están manejando tasas de interés reales muy altas, porque tú tienes que la inflación es bajita y entonces ya con la tasa de interés del mercado menos la inflación te va a dar una tasa de interés real en términos altos. ¿Cuánto estamos hablando de tasa de interés, por ejemplo, para préstamos de inversión versus los bonos que uno pone? O sea, tenemos dos tipos de mercado. Claro. El que pues va al banco y quiere dinero y tienes que pagar ese costo de la tasa de interés, ejemplo, y el que pone su dinero y recibe, son dos. Está la tasa activa y está la tasa pasiva. La tasa pasiva prácticamente no es nada, es un 3, un 4, y lo otro es un 5 y hasta un 24 en muchos casos. Entonces, el margen que tiene es mucho. Entonces, otro elemento importante para explicarte cómo el gobierno ha venido financiándose en cierta manera. ¿Qué ocurre? El Banco Central mantiene tasas de interés reales muy altas, pero él también la hace porque coloca certificados financieros. Esos certificados financieros sirven para financiar el déficit coasificar, pero a su vez, quienes compran esos certificados son las AFP con los fondos de la Seguridad Social. Obviamente, tú emites certificados a tasas altas, son muy atractivos en términos de rendimiento, entonces las AFP, con los recursos que tienen de los trabajadores, de la gente que está en la Seguridad Social, compra de los certificados del Banco Central y compra de los títulos de Hacienda, que también son bastante altos. Incluso los títulos de Hacienda están, los ingresos que se generan a partir de allí no pagan impuestos. No pagan impuestos. ¿En cuánto está ahora mismo? ¿Tiene el dato, profe? Bueno, los últimos títulos que se han emitido de Hacienda están como un 11%. Como un 11% han rondado en esa. Incluso yo he visto que han llegado hasta el 13%. Claro, hasta el 13%. Pero los últimos están como un 11%. Pero eso es muy atractivo en el mercado. Entonces, ¿qué hacen las AFP? Bueno, que en su gran mayoría invierten ese dinero
como manda la ley, porque así claro, es, claro. en los instrumentos financieros más atractivos y de mayor rendimiento que hay en el mercado, que son los certificados del Banco Central y los títulos o los bonos que emite Hacienda. Entonces, todos esos recursos están financiando parte del déficit del sector público, del gobierno, en este caso, del gobierno central y del Banco Central. Entonces, eso es un elemento, en cierta manera, que el gobierno dice, bueno, déjame endeudarme en peso dominicano. Claro, porque esa deuda claro. es comprada por el dinero de la Seguridad Social. Y además es una deuda que es en peso y es mucho más barata y el riesgo es mucho menor. O sea que el ciclo es más sano que hacerlo en otra forma. Es más sano, es verdad, porque tú cambias el perfil de la deuda. O sea, tú no tienes el riesgo de devaluación. Entonces, eso es un elemento importante. Eso pasa igual que la deuda por poner un ejemplo de Japón. Japón tiene una deuda de 245% del PIB. Pero apenas, pero eso es una deuda interna, es con ellos mismos. Por lo tanto, el riesgo es muy bajito. Y eso es importante. O sea, el margen que tiene el gobierno es sencillamente cambiar el perfil. Profe, y ya tenemos casi que cortar, pero ¿cuánto es el porcentaje de esa deuda interna versus esa deuda externa? No, mira, el porcentaje de la deuda interna ha venido creciendo. Eso debe estar, no tengo el dato así exacto, pero eso debe estar por encima del 20-25%. Es mucho más bajita que la deuda. Pero yo pensaba, pero ha ido creciendo. No, ha venido creciendo. Del 20 al 25% es considerable. Ha venido creciendo en la medida en que la Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado posibles incrementos en la tasa de interés. Entonces, como medida que tienen las autoridades en ese sentido es comenzar a cambiar el perfil de la deuda. Lo más probable que cuando se conozca la información de la financiación de la deuda pública, uno vea una alta proporción de emisión de bonos internos que bonos globales o bonos externos. Profesor, ¿usted cree que esto va a ser aprobado o habrá mucha discusión sobre este presupuesto? Yo creo que no, yo creo que va a ser aprobado, yo creo que hay un elemento político, hay una mayoría mecánica del partido de gobierno y yo creo que se baja en línea y hasta ahora no hay instituciones así que uno la vea reclamando recursos adicionales, de manera que yo creo que ese presupuesto se va a aprobar tal y como se ha presentado en el Consejo de Gobierno. Bueno, por lo menos en los últimos gobiernos tenemos la dicha, pudiéramos decir, de que el presupuesto se presenta cuando tiene que presentarse y se aprueba antes de que venza y que comience el año próximo, como veíamos en años pasados en nuestro país. Por lo menos se está cumpliendo la ley. Por lo menos se está cumpliendo en esa parte la ley. El profesor Antonio Siriaco estuvo con nosotros. Gracias, profesor. No, gracias. Siempre es reconfortante escuchar estas explicaciones y que ustedes, amigos, puedan entender cómo funciona la economía de nuestro país. No podemos vivir en un sistema que no entendamos. Gracias, profesor. Continuamos, señores, con Buenos Días, Santo Domingo.